Bueno, gracias a todos por venir, gracias a la escuela por ceder las aulas, ¿vale? Porque han sido muy generosos, vamos a estar aquí, estamos retransmitiendo, además lo están grabando, o sea que la gente que no está aquí lo va a poder ver después. Adelante. Y bueno, vamos a empezar con el curso. Bueno, yo soy Víctor Olaya, para los que no me conozcáis y os habéis apuntado a un curso de alguien que no conocéis. Yo me dedico a programar QGIS. Si estáis familiarizados con QGIS, la parte de QGIS que se llama Processing, esa es la parte que yo he desarrollado sobre todo, ahora me dedico un poco menos a ella, pero es una parte que yo inicié. Y bueno, mi trabajo básicamente consiste en desarrollar elementos de QGIS, ahora no es esa parte de Processing, sino en general pues distintos plugins y hacer un poco de formación también de QGIS, etc. Un poco la idea del curso, mi motivación para hacer el curso es, tenemos esta versión nueva que es QGIS 3, hay algunos cambios en cómo se programa QGIS 3 respecto a QGIS 2, entonces creo que es un buen momento para empezar a aprender la gente que no sepa programar QGIS y para adaptarse a aquellos que supieran un poco o bastante de la parte 2, entonces creo que es un buen momento. Y creo que a medida que se va popularizando QGIS, pues hay mucha gente que lo usa, pero a lo mejor necesita siempre un poco extra, ¿no? Que seguro que si sois usuarios de QGIS, os ha pasado que no todo lo que se puede hacer con datos geográficos lo tenéis ya por defecto en QGIS, sino que siempre hace falta, pues a lo mejor, añadirle alguna cosa. Eso es lo que hacemos a través de esa interfaz de Python que tenemos en QGIS, de esas funcionalidades que no están, pues extenderla. Entonces yo creo que eso es muy útil, a medida que tenemos cada vez más usuarios de QGIS, pues ese usuario avanzado creo que tiene que saber un poquito de Python y entonces por eso me interesa que haya más usuarios de QGIS, más buenos usuarios de QGIS y por eso es un poco la motivación del curso. Más cosas, a lo mejor algunos habéis visto la idea, aunque no está así puesto en el nombre, no es curso de operación QGIS 3 con Python. Algunos veréis como esto es un curso de programación de plugins, algunos tendréis esa idea, no es verdad, vamos a ver plugins al final del día de mañana y si veo que el nivel es un poquito cortito, vais un poco lentos, incluso puede ser que ni siquiera lleguemos a ver plugins. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quiere decir que no vamos a ver que no vais a aprender nada que os sea utilidad para hacer plugins? No, realmente no. En QGIS tenemos muchos sitios donde podemos extender, eso como digo, cualquier funcionalidad que tenemos, que queremos pero que no existe, la vamos a añadir a QGIS a través de Python. Y lo que tiende la gente a hacer es hacer un plugin. Yo quiero esta funcionalidad que no está en QGIS, hago un plugin. Y eso es un error, así plantearlo de esa forma es un error. La mayor parte de las veces que vamos a querer personalizar, por decirlo así, el funcionamiento de QGIS, no hay que hacer un plugin. El plugin es como la forma máxima de esa personalización, de ese añadir funcionalidades. En muchos casos es mucho mejor añadir Python también, usando Python, añadir cosas pequeñitas. Vamos a añadir una acción, vamos a añadir un algoritmo de processing, vamos a añadir una pequeña macro. Eso es lo que yo os voy a contar un poco. En el fondo lo que vamos a usar es siempre lo mismo, es Python y la API de QGIS, es decir, ese conjunto de métodos, comandos y clases de QGIS, y eso lo podemos usar para hacer un gran plugin, pero también para hacer ese tipo de pequeñas cosas. Y veis, si conocéis toda la gran colección de plugins que hay en QGIS, pues si veis que hay grandes plugins que hacen muchas cosas, que son complejos, eso sí que tiene sentido hacerlo como plugin, pero hay plugins pequeñitos que realmente no tiene sentido hacer un plugin, que es una cosa pues aparatosa, por decirlo así, para hacer una pequeña funcionalidad. Eso va mejor de otra forma. Entonces lo que yo os voy a enseñar aquí no es hacer plugins, es un curso de cómo programar, cómo personalizar QGIS, cómo añadirle un comportamiento pues, distinto, personalizado, con unas funcionalidades que no tiene de por sí, utilizando Python, ¿vale? Luego al final veremos cómo armar eso en un plugin, pero en principio no necesariamente es un curso de plugins, ¿vale? Más cosas, para los que vengáis un poco con la idea de yo sé programar QGIS 2, sé que hay algunos de aquí que controláis más o menos, y con esto voy a aprender cómo programar QGIS 3, realmente no es esa la idea es un curso de programación, vamos a usar QGIS 3 porque es la nueva versión, que usa Python 3, que usa Qt 5, y yo voy a empezar como desde cero o asumiendo que sabéis Python, que sabéis un poquito de QGIS, eso ahora voy a hacer una idea, haré unas preguntas, hacer una idea de a qué nivel estáis, pero realmente no es un curso de cómo adaptarse a QGIS 3 si sabes hacer QGIS 2, ¿no? Básicamente si sabes QGIS 2, con muy poquito ya sabes QGIS 3, porque tampoco es tantísima la diferencia. Entonces la idea es un poco ir desde el principio, ir avanzando para que cojáis un poquito
las ideas principales de cómo usar Python dentro de QGIS. Esa es la idea que tienes que tener. Que lo que os voy a contar os va a valer igual para la versión 2 que para la versión 3. Tiene mucho más sentido que lo uséis en la versión 3, obviamente, pero valdría para ambas, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a hacer que vayamos pasando lo típico de cada uno se va presentando porque somos bastantes, es un poco tedioso, un poco coñazo, la verdad. Pero bueno, para yo hacerme una idea, ¿quién de aquí sabe programar Python o se considera sueltito en Python? Vale. ¿Quién de aquí ha hecho algo con QGIS y Python que lo haya usado? O sea, casi los mismos. Yo creo que alguno no ha levantado en la de antes y ha levantado en la de ahora, que es un poco... vale. QGIS sí que todos estáis familiarizados más o menos con QGIS. No hace falta que sepáis mucho QGIS, pero más o menos las ideas básicas, ¿no? Como que hay una capa, que tenemos capas, que tenemos un proyecto, ese tipo de cosas así, ¿no? Vale, entonces veo que estáis un poco ahí flojitos. Saber Python es más o menos un requisito del curso. Eso está puesto en lo que escribí aquí. Yo voy a asumir que sabéis Python. No vamos a hacer cosas muy raras. Adelante. No vamos a hacer cosas muy raras de Python. Con saber unas ideas básicas y un poco de soltura os va a servir. Yo lo que voy a enseñar más es a utilizar esos elementos de QGIS, ¿vale? Sabéis que QGIS realmente está escrito en C++ y lo que hay es una interfaz de Python que expone esos elementos de C++ a Python. Podemos llamar a esos clases y métodos de C++ desde Python, ¿vale? Entonces un poco lo que os voy a contar es esa idea de cómo llamar a esos elementos y ahí es donde me voy a centrar un poco más. Y por último, como comentario del curso, antes de entrar un poco en faena, en lugar de usar más tipo recetilla, es decir, este código hace tal o ir haciendo cosas, voy a intentar hacerlo de una manera, sobre todo más según nos acerquemos al final, voy a intentar hacerlo de una manera que sea como, vamos a llamarlo dinámica. Yo voy a intentar hacer las cosas como desde cero, como si yo no supiera cómo se hacen, ¿vale? Y ver cómo vamos descubriendo, por decirlo así, juntos cómo se va haciendo. ¿Por qué? Porque esa API de QGIS, ese conjunto de clases y métodos que tenemos, es enorme. Y en la versión 3, pues más enorme todavía, ¿no? No hay nadie que se sepa eso de memoria. O sea, no hay nadie que le digas, hazme este plugin y sea capaz de hacer el plugin, a no ser que sea una funcionalidad muy básica, sea capaz de hacerlo, digamos, a ciegas. Todo el mundo lo que hacemos es ir a la documentación, consultar y saber buscar cómo se hacen las cosas. Hay que tener claras una serie de ideas fundamentales sobre la arquitectura de QGIS y en función de eso vamos buscando cosas. Entonces yo lo que quiero es enseñaroslo de esa manera. Enseñaros dónde está la documentación, cómo buscar en esa documentación o cómo usar esas ideas fundamentales de la arquitectura de QGIS para que vayáis descubriendo un poco lo que se puede hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no os puedo contar una receta, cómo crear una capa, que lo voy a hacer así, vaya, para que lo veáis, pero cómo crear una capa, cómo hacer X cosa, 3 o 4 cosillas, y el día de mañana, si necesitáis otra cosa nueva, no vais a saber cómo hacerla, ¿vale? Entonces yo lo que voy a intentar es que aprendáis un poco a manejaros, a desenvolveros en ese mundo ámbito de programar QGIS con Python, ¿vale? Entonces un poco lo que vamos a ver, ¿vale? Si tenéis alguna preguntilla me vais parando, somos un grupo numeroso, además como lo estamos retransmitiendo y grabando, pues tampoco para ir todo el día parando, pero si hay alguna pregunta, si tenéis alguna duda, pues no tenéis problema en decirlo. Están por ahí Luigi, que estoy aquí, sabe mucho, no está en el curso para aprender, está para ayudarme. Así que si alguien tiene alguna duda, también está por ahí Carlos, que está ahí, que también sabe. Así que si tenéis dudas, pues podéis preguntar y alguien os ayuda, o si alguien se queda un poco ahí retrasado y no va siguiéndome, ¿vale? En principio la idea no es tener los ordenadores, me vais siguiendo, pero sobre todo un poco atender a la explicación que yo voy dando más que seguirlo, porque como digo, no es que copiéis la recetilla que yo voy a ir pegando, sino un poco seguirme. Bueno. Vamos a hacer una paradita a las 6, o sea, son las 4:15 ahora. Vamos a hacer una paradita de un cuartito de hora, ¿vale? Entonces voy a hacer el primer bloque de este par de horitas y luego hacemos un descanso y luego continuamos hasta las 8, mañana pues igual. Voy a empezar guiándome un poco por este contenido, que es lo que puse en la página esta que preparé para el curso, que es un poco el esquema de lo que vamos a ver. Y aquí entonces es un poco eso que os contaba de... Veis que tenemos los plugins como último punto y antes de eso tenemos mucho. Y antes de eso vamos a trabajar mucho con QGIS, vamos a toquetear mucho QGIS y vamos a programar mucho QGIS, ¿vale? Antes de llegar realmente a la creación de los plugins. Algunas de estas cosas a lo mejor os sonarán familiares, otras no. Bueno, primero hablaremos un poco muy rápidamente de Python como el lenguaje de scripting, es lo que se usa para programar QGIS. Se pueden hacer plugins y cosas en C++, pero es más raro.
todo el añadir cosas extra pues es en Python en cómo lo hacemos. Aquí me centraré en la API de QGIS, esa documentación, la vamos a ver algunas páginas donde podemos consultarla, aparte de la página oficial de la documentación, cómo navegar un poco por ahí, cómo explicarlo, porque como digo, esa es la pieza fundamental. Si manejas bien la API de QGIS, y con que sepas Python, obviamente, vas a saber programar y vas a saber cómo desenvolverte. Cualquier duda que tengas, cómo hago esto, pues mi plugin necesita esto, pues vas ahí a la documentación. Entonces es importante tirar de ahí y utilizarlo, ¿no? No solo la documentación de las clases y métodos, sino otra documentación que ya os lo iré enseñando, ¿vale? Bueno, discutiremos un poquito, comentar un poco las diferencias entre el 2 y el 3, que ya digo que a efectos de ese curso no creo que sean muchas. Primero vamos a empezar a trabajar en la consola y con los scripts, que es digamos, el punto fundamental para trabajar con QGIS y Python, en la consola, y desde ahí vamos a toquetear y vamos a hacer cosas, ¿vale? Obviamente la consola no es el lugar para hacer pequeños trozos de código que van en otro lado, no es el lugar para hacer un plugin, pero es un sitio donde podemos comunicarnos con QGIS a través de Python y ahí es donde vamos a trabajar y a toquetear para que os familiaricéis y hagáis cosas, ¿vale? Vamos a hacer expresiones. ¿Quién conoce las expresiones de QGIS y las ha usado alguna vez? Tú das un curso en Gerona de expresiones, supongo que lo sabrás. No, las expresiones, bueno, por lo que lo sepáis, luego lo contaré, pero es cuando añado algún tipo de configuración, que por ejemplo, el color, ¿no? Me voy a la simbología, y la simbología es de color verde, de color rojo. En vez de un valor fijo, hago algo que depende de los datos. Digo, pues coge este campo, lo multiplicas por 3, le haces esto, una pequeña formulita matemática, es decir, lo que no es necesariamente matemática, puedo hacer expresiones con cadenas y con cosas. Bueno, todas esas expresiones, que yo no voy a hablar de expresiones, si no las conocéis, pues también lo cuento un poco, que es otra forma de programación, por decirlo así, aunque aquí vamos a hablar más de Python. Todas esas expresiones, siempre que podéis meter una expresión, además de en ese lenguaje de expresiones que tiene propio QGIS, ¿vale? Que es una serie de comandos y de funciones, podéis hacer una función de Python. Entonces ahí es donde yo voy a enseñaros cómo añadir una función de Python, de forma que, además de esas funciones que ya trae el motor de expresiones de QGIS, podéis extenderlo mucho más, hacer vuestras propias funciones que sean más potentes todavía, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ver. Como veo que las expresiones no estáis muy familiarizados, a lo mejor me detengo un poquito más en las expresiones porque si no va a ser un poco complicado, ¿vale? Vamos a ir un poco al ritmo de todos. ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es una expresión regular? Vale, por curiosidad. Bueno, otra cosa que vamos a hacer son acciones. Acciones es, en QGIS yo puedo definir el comportamiento de QGIS cuando el usuario hace algo, por ejemplo, hacer clic en un elemento, ¿vale? Tengo una capa vectorial de polígonos, ¿qué hacer cuando se pincha en uno de esos polígonos, ¿vale? Esas acciones las puedo definir en QGIS de distintas maneras. Una, por ejemplo, es una acción en la consola, puedo decir que llame algo en la consola, que levante un programa en la consola o que haga algo pasando unos parámetros, etcétera. Otra forma es hacer una acción en Python, ¿vale? Es otro lugar donde puedo inyectar Python, por decirlo así, puedo meterle ahí una pequeña función de forma que cuando el usuario haga clic en un elemento, pues llame a esa función de Python y ahí ya añado yo toda la lógica que yo quiera en Python, ¿vale? Luego los hooks, la ejecución de código ante eventos, QGIS está basado en una plataforma que se llama Qt. ¿Todos conocéis o nadie conoce lo que es Qt? ¿Os suena familiar? Bueno, es una librería que permite hacer este tipo de aplicaciones con la parte gráfica, etcétera. Y bueno, tiene un sistema de acciones, de señales y de eventos. Entonces, cuando hacéis algo en QGIS, ¿vale? Cuando vais toqueteando, cargáis una capa, movéis el canvas, lo que queráis, va lanzando acciones, ¿no? Que van informando a quien esté escuchando de eso, van informando de qué está pasando, ¿no? Oh, se ha abierto una capa, entonces además de tú abrir la capa, QGIS lanza esa señal, he abierto una capa, ¿vale? Entonces tú te puedes conectar a todas esas señales y reaccionar a ellas con el código que tú quieras, que es una función de Python. Es decir, vamos a hacer un ejemplo sencillito, que sea cuando yo creo un nuevo proyecto en QGIS, es decir, tengo mi proyecto, lo quito, un proyecto en blanco, ¿vale? Pues al crear el proyecto en blanco se lanza una señal, ¿vale? Que lo vamos a ver también en la documentación. Se lanza una señal, he creado un proyecto en blanco. Entonces, tú puedes estar escuchando esa señal, conectado a ella, reaccionas a ella haciendo algo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer pues, es hacer algo en este caso, que vamos a hacer un pequeño programita que se ejecute como respuesta al lanzamiento de esa señal, ¿vale? Cuando dispara esa señal QGIS vamos a hacer algo, ¿vale? Entonces, otro tipo de cosas. Las macros de proyectos son
parecido a eso que os he contado de reaccionar a un evento, solo que en vez de estar en vuestro programa, en vez de yo me la pongo en mi QGIS, es decir, lo que os decía antes, yo cada vez que se abra un proyecto en mi QGIS, reacciono. Eso es algo que está en el programa. Las macros de proyecto van en el proyecto, de forma que yo le paso un proyecto a alguien y lleva esa macro. Cuando se abra este proyecto, va a ejecutar la macro. Lo tenéis que tener habilitado por cuestiones de seguridad, porque si no le puedes pasar código malicioso en tu proyecto, entonces el que lo recibe puede tenerlo habilitado o no. Vale, pero es como una macro que va ahí. Si estáis familiarizados con otro tipo de aplicaciones tipo Microsoft Word, pues también ponéis macros, ¿no? Ahí es un código que se ejecuta cuando sucede algo en el proyecto. Pues también tenemos en QGIS macro de proyecto, cosas que se ejecutan cuando el proyecto se abre, se guarda, se cierra, y para definir qué hago en esos casos también utilizamos Python, ¿vale? Como veis, hay muchas cosas que utilizamos Python que no necesitamos un plugin, ¿vale? Obviamente con un plugin podría hacer todo eso. Yo defino un plugin, le meto mi código de Python y digo, pues tú reacciona a esto otro, pero no es necesario porque tenemos, pues digamos, mecanismos mucho más sencillos, mucho más inmediatos de hacer eso, ¿vale? Python también podemos usarlo para crear formularios personalizados de datos. ¿Sabéis cómo se hace un formulario sin Python, un formulario personalizado en QGIS? Levantad la mano los que sepáis. ¿Dos? Bueno. Básicamente, cuando tú tienes una capa y alguien edita la capa, dibuja la geometría, ¿no? Lo normal, pintáis un polígono, y luego cuando cierras el polígono te sale un cuadradito donde metes los valores de los atributos, ¿no? Por defecto tiene una forma determinada, una ventana por defecto. La podéis personalizar también sin necesidad de utilizar Python, es decir, bueno, pues este campo es una cadena, pues este campo es una cadena con este formato, ¿vale? Podéis personalizar cómo son los campos de entrada de cada uno de esos atributos para editar una entidad, pero también, va a hacer un caso más avanzado, se puede hacer con Python. Es decir, podemos utilizar Python para dos cosas. Uno, para diseñar la interfaz, que vamos a utilizar una herramienta que se llama Qt Designer, que es parte de Qt, ¿no? Para diseñar esas interfaces gráficas, y luego la lógica de esa ventana, qué es lo que hace por dentro, cómo funciona, también la definimos en Python, de forma que puedo tener una interfaz para entrar datos mucho más rica. En el caso que vamos a ver aquí, lo que voy a hacer es una interfaz que tenga una comprobación, ¿vale? Que en vez de hacer una validación de los datos, una validación un poco distinta, que no es simplemente ver si el valor es un número o una cadena, sino darle una lógica distinta, ¿vale? Que en el caso que vamos a ver es comprobar que el valor de ese campo tiene una entrada correspondiente en Wikipedia, ¿vale? Es un poco un comportamiento más complejo. Voy a conectarme a Wikipedia, voy a preguntarle si tiene ese valor, si no, pues no valido el campo, ¿vale? Bueno. Y por último pasamos ya a esta parte de crear los algoritmos de processing en Python, que es, digamos, la parte un poco más cercano al plugin. Hay muchas veces que se puede hacer algoritmos de processing mediante un plugin, pero también como algoritmos propios de processing. ¿Cuántos de aquí estáis familiarizados con processing? ¿Lo habéis usado alguna vez? Vale, medio. Bueno, pues sabéis que Processing tiene una gran colección de algoritmos, podéis añadir más en el propio plugin de Processing, que es un plugin como tal, pero desde el punto de vista del usuario también tenéis una funcionalidad que podéis añadir un script, ¿vale? Entonces, definir un algoritmo, igual que lo definimos con el modelizador gráfico y tal, lo definimos con un script, ¿vale? Pues ese script obviamente está escrito en Python. Aquí está probablemente el cambio más grande de la versión 2 a la versión 3. Ahora en la versión 3 la creación de los scripts no es ya tanto un script como un algoritmo como tal, ¿vale? Ese mismo código valdría para meterlo en un plugin, mientras que antes tenía su sintaxis un poco parecida. Es un poquito más difícil ahora, por decirlo así, un poco menos reducido el código que vamos a hacer, pero tiene más versatilidad, ¿no? Entonces es uno de los cambios grandes que ha habido de la 2 a la 3 en este. Y por último, pues veremos cómo crear plugins, que no voy a hacer un gran plugin. Tenía pensado, pero no creo que dé tiempo, contaros algunas librerías extras y cosas para hacer plugins, pero voy a optar por el camino justo contrario, que es enseñaros a hacer un plugin mínimo, súper esquelético, que no tenga muchas cosas, en lugar de meterme con asuntos más farragosos, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Sí. ¿La versión 3 de QGIS utiliza Python 3? Sí, ahora lo voy a comentar un poquito, sí. La versión 3 usa Python 3 y Qt5. Esas son las dos diferencias que tiene, que antes, si sabías programar QGIS, pues usabas Python 2 y usabas Qt4. Ahora la versión de Qt es la 5, con lo cual la documentación que tengas que ver o para utilizar los elementos de Qt es la 5 y Python es Python 3. Sí. Si tenéis plugins de la 2 para adaptarlos a la 3, hay un script que adapta más o menos casi todas las cosas, sobre todo las llamadas que han cambiado de Python 2 a Python 3, pero ahora sí. Directamente no funcionaría. Directamente como Python 2 no funcionaría.
Bueno, depende, si estás usando la parte que es común a Python 2 y Python 3, sí, o sea, hay cosas que son comunes, si estás usando otras cosas, no. En el momento que tengas una lista o un diccionario que ya se llama de otra forma, aunque es un cambio de sintaxis mínimo, pues ahí vas a tener problemas, ¿vale? Con eso. Vale. Bien. Vale, entonces vamos a empezar con la parte un poco de la API de QGIS. Bueno, voy a comentar de la parte de Python como lenguaje de scripting, por lo que he dicho que Python es el lenguaje de scripting de QGIS. No sé si todos veo que tenéis la mayoría o Windows o Macs, no, Windows o Linux vamos a tener, porque Mac no veo ninguno. Lo único que si tenéis si tenéis QGIS en Windows, el Python que usa es su propio Python, ¿vale? Es decir, aunque tú tengas tu Python 2 en tu ordenador, que en el momento que instalas QGIS 3, te va a instalar su Python 3. Si tenéis en Mac o en Linux, va a usar el del sistema, ¿vale? Es decir, tienes que tener un Python 3 instalado en tu sistema, ¿vale? Y si yo quiero añadirle una librería nueva para usarla desde QGIS, la añado en ese Python del sistema, mientras que si tengo Windows, tengo mi propio Python cerrado, ¿vale? El Python de QGIS viene con bastantes librerías de tipo Geo, pues obviamente GDAR, pero también tiene Shapely, Fiona, de ese tipo de librerías que os sonarán, que son las comunes del mundo Geo en Python. ¿Cómo hago yo si quiero añadir alguna librería extra? En toda esta parte, al principio, no lo vamos a ver, pero a lo mejor tenéis un plugin más complejo que queréis utilizar otra librería extra. Bueno, pues en principio eso es un debate que nunca se acaba en la comunidad de QGIS, de cómo hacer para que sea más o menos sencillo, pero por ahora no tiene solución, así que tendríais que forzar, por decirlo así, meter ahí un poco dentro de vuestro plugin la librería y hacer que el path de Python lo lea. Luego lo vamos a ver cuando vea los plugins, pero en principio, digo, tenéis esa idea. Si tenéis que toquetear el Python, si queréis personalizar el Python que usa QGIS, en el caso de Windows está en el propio QGIS, o sea, es QGIS el que se instala su propio Python, que nadie más lo usa salvo QGIS. Si estáis en otro sistema operativo, es el Python del sistema general que hay que instalarlo, tiene que estar instalado el que va a usar QGIS. Y ahí si le añadís cualquier librería o cualquier cosa, pues ahí que lo va a coger, ¿vale? De ahí va a coger las librerías y las cosas. Lo digo por si actualizáis una librería en el Python del sistema, esa actualización va a repercutir en QGIS, ¿vale? Bueno, la API de QGIS. Aquí, como digo, es el elemento un poco clave que yo creo que es importante, es dónde está la información sobre QGIS, ¿vale? Si os vais por internet y buscáis cosas, pues cómo programar QGIS, o buscáis el nombre de una clase de QGIS, ¿vale? Hay mucha documentación, hay mucha gente que escribe cosas, artículos, blogs, etcétera, pero el núcleo central, por decirlo así, son dos cosas. Luego os voy a poner un enlace donde está un poco más recopilado. Pero el núcleo central que hay son dos cosas, que es la API de QGIS, es el listado de todos los clases y métodos de QGIS, donde voy a mirar esos elementos, y para la parte de cómo programar, un poco como tutorial o como curso, por decirlo así, está lo que llamamos el cookbook de PyQGIS, que también está adaptado ya a la versión 3, ¿vale? Entonces, ahora os voy a poner, porque voy a enlazar a otra pequeña página de contenido. Esos son los dos bloques principales. Yo no voy a entrar en el cookbook porque digamos que la función de ese cookbook de contar un poco recetillas y cosas es lo que vengo yo a hacer aquí en vivo con vosotros, a contaros cómo hacer cosas. Lo que sí vamos a ver es la API de QGIS, ¿vale? No sé si lo he dicho, lo he mandado, está en la página, bueno, lo mandé en el email que habréis recibido para la configuración del curso. Esto es un pequeño repositorio de GitHub, que por si acaso, bueno, lo veis ahí. Es que no se ve muy bien esto. Aquí. Lo voy a copiar en algún lado. Además que tengo problemas con el ordenador, este no es mío, pero vamos a ver si me apaño bien. ¿Hay aquí algún editor de texto? Ah, ¿tiene Sublime? Genial. Ah, pues sí. Pues perfecto. No pega. Vamos a ver. Aquí es donde tengo el contenido del curso, que no hay mucho, es lo que yo dije, lo tendréis a lo mejor. Yo dije que, por si no había internet aquí, que lo trajerais ya clonado, ese repositorio, donde he puesto alguna serie de cosas, enlaces, algunos pequeños materiales, algunos pequeños ficheros de Python, para que los vayamos viendo. Pero bueno, ahí lo tenéis, espero que lo tengáis clonado y hayáis seguido las instrucciones. Entonces, básicamente, este es el contenido de ese repositorio.
y tenemos aquí uno que se llama enlaces. Vale, y en esto de los enlaces os he puesto algunos enlaces. El primero es como un pequeño curso de cómo hacer plugins que yo hice para otro curso. Como digo, no es este un curso de hacer plugins, pero toda esa información se puede reutilizar, ¿vale? Bueno, si no podéis escribir eso, buscar en mi usuario Bolaya en GitHub y lo encontraréis, tenéis internet. De todas formas, lo voy a enseñar yo ahora para que lo vayáis viendo. Esto básicamente es una colección un poco de materiales, ¿no? De cómo... lo que digo, hay mucho material sobre cómo programar QGIS, sobre cómo hacer plugins, y es muy disperso, y bueno, pues yo lo que hice aquí es básicamente recopilarlo en una serie de recetilla, ¿no? Esto es lo que necesitas, ¿vale? Necesitáis Python, necesitáis saber PyQt, aquí tenéis los enlaces a la documentación de Qt4, a la documentación de Qt5 y al Qt Designer, que es lo que vamos a usar para hacer esas interfaces. ¿Qué necesitáis saber de QGIS? Pues aquí lo que os comentaba, tenemos la API de QGIS, ¿vale? Ahora enlazaremos, luego pincho para ir que lo vayamos viendo, y tenemos el cookbook, ¿vale? Que es donde está contado un poco cómo hacer cosas. Es que hay una parte como... Ah, sí, es que se ve. Vale, y aquí estos son dos enlaces que yo siempre recomiendo. Uno, obviamente, la lista de QGIS, si tenéis dudas, es donde hay que ir, la lista de desarrollo, ¿vale? Que os podéis meter. Y otro es esto que a mí me parece muy útil, que no está actualizado para QGIS 3, pero que lo va a estar dentro de poco seguro, y que incluso así, pues mucho coincide, es muy útil, que es esta página que se llama GeoApis, que la hace uno de los desarrolladores, pues también muy activos de QGIS, que se llama Pirmin, que es un señor de Suiza, y es básicamente un conjunto de APIs de muchas cosas que se usan en este mundillo, entre ellas la de Qt, Python en sí y QGIS, ¿vale? Entonces aquí, pues imaginaos, yo ya lo vamos a ver luego, vamos a trabajar con la clase Vector Layer, ¿no? Que es la clase que representa una capa vectorial. Yo sé que es QGS Vector Layer, pues fijaos, aquí ya tengo su filtrado, que funciona muy bien, es mucho más agradable de usar que la API en sí, ¿vale? Y aquí tenéis pues toda esa documentación de las clases. Aquí vamos a ir, como digo, vamos a ir viniendo mucho hasta aquí a lo largo del curso, porque mi idea no es decir, esto se hace así, me lo sé de memoria. Yo voy a fingir que no me lo sé y voy a ir buscándolo para que veáis un poco cómo vamos a ir haciendo eso, ¿vale? Cómo manejarnos dentro de esta API, ¿vale? Entonces recordad esta página de GeoApis, como digo, están todos los enlaces ahí, no hace falta que apuntéis nada porque se puede llegar, pero esta página es una página muy útil para llegar a toda la documentación de las cosas que vamos a utilizar, ¿vale? Más cosas interesantes que tenemos aquí. Bueno, una cosa que vamos a utilizar, sobre todo la parte de plugins, a ver si llegamos, pero bueno, aunque no lleguemos a utilizarla, yo la comento. Si cogéis plugins de QGIS, obviamente la mejor forma de aprender es coger otros plugins, no ver ejemplos de gente que hace cosas. Si cogéis plugins de QGIS, en el 99% de ellos veréis que hacen muchas cosas repetidas. Por ejemplo, yo le tengo que pedir una capa al usuario. Bueno, para empezar, para pedir una capa, pues hay ya elementos de QGIS que puede usar, ¿no? Elementos gráficos. Pero incluso en el caso de no usar ese elemento gráfico, pues ¿qué haría yo? Pues hago una lista desplegable que la lleno con todos los nombres de las capas, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas se hacen hasta la saciedad, ¿no? Porque todo el mundo necesita pedir una capa, todo el mundo necesita pedir un recuadro con un extend para hacer algo en un plugin, ¿no? Y están hechas en todos los plugins, ¿no? En casi todos los plugins de lo mismo, y en la mayor parte de las veces están mal hechas. Siempre queda algo por hacer, no están perfectas, ¿no? Esta es una clase que, bueno, Luigi también empezó, entre yo, Luigi, la gente que trabajamos en Boundless, empezamos a hacer una librería de cosas comunes, con idea de que algún día eso esté en el núcleo de QGIS, ¿vale? La idea es, ¿qué cosas hacemos siempre, todo el rato? Pues eso que no lo haga cada desarrollador. Entonces, ahí las hemos hecho bien, las hemos pulido bien, y es mucho mejor tirar de eso que tirar de hacértela por ti mismo. Ganas tiempo y va a quedar mejor y da más consistencia, ¿vale? Entonces, esta es una librería que la tengo puesta, a lo mejor no la usamos porque a lo mejor no necesitamos nada de eso, salvo para la parte del plugin, como digo, pero cuando hagáis algo típico, que veáis que es algo que alguien puede haber hecho antes, id aquí y buscar en la librería, porque en esa librería cogéis de esa librería las funciones y las utilizáis, ¿vale? La librería, como por ejemplo, os pongo un ejemplo, seguro que en alguno de los plugins que tengáis va a pedirle un fichero al usuario, para lo que sea, para un fichero donde grabar algo, o cómo abrir un fichero de texto, o cómo abrir un fichero de una capa, lo que sea. Error muy común, yo hago mi diálogo, que lo puedo hacer con Qt, para que le enseñe al usuario un diálogo de seleccionar un fichero,
¿vale? Cuando el usuario vuelve a pinchar, ¿le sale el directorio de antes? No, le sale cualquier directorio. Entonces tengo que implementar ese mecanismo para que el último directorio que ha utilizado en ese punto el usuario, haber memorizado eso en el registro, coger ese valor del registro. ¿Vale? La mayor parte de la gente no lo hace, simplemente dice, venga, pues selecciona uno y el directorio por defecto pues es el por defecto, uno cualquiera. ¿Vale? La gente que implementa esa lógica, pues ya hay que meter más código, ¿vale? Para hacer todo eso. Utilizando la librería es una sola función. Tú le dices, pide un fichero y él ya se encarga de que si se vuelve a llamar desde ese mismo punto se acuerde del último directorio, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que te facilitan mucha vida y que funcionan mejor que si te las hicieras tú, porque bueno, pues nos hemos dedicado un poco a hacerlas así. Entonces ahí repito esta. Como digo, la mejor forma de aprender es leer otros códigos, eso no solo aquí, sino en cualquier lado, leer lo que otros han hecho siempre que estén bien. Problema, hay muchos plugins en QGIS. En la versión 2, la aceptación de plugins era bastante laxa, como venga, sí, un plugin, ahí entra. Y entonces tenéis la lista de 500 plugins, que hay plugins excelentes y hay plugins que da pena verlos, ¿vale? Para la 3 se dijo, no, ahora vamos a ser un poquito más, vamos a hacer un control de calidad, pero se dijo y no se hizo. Entonces ya se está llenando eso de plugins, pues bueno, pues el mismo plugin que funciona en la 2 con 3 ajustes sigue siendo igual de malo como código en la 3. ¿Qué podemos hacer o qué recomiendo yo a esto? Bueno, dos cosas. Uno es esta web de aquí, que es una web de pequeños cachitos, igual que tenemos esa API de la documentación que me dice esta clase, o y entonces me dice todos los métodos que hay en la clase. Tal. Este señor, que es un señor francés, que trabaja también con QGIS, ha hecho una página, que es ver, que lo que hace es esa misma estructura de la API, de los ficheros, o sea, los ficheros de las clases que tiene, ¿vale? Pues para cada una de las clases añade un pequeño trocito de código, ¿vale? Un pequeño trocito de código de cómo usarlo, ¿vale? Entonces con algún pantallazo también, ¿veis? Pues cómo utilizar, si quiero crearme mi propio formulario de atributos, pues esa es la clase que lo hace y se usa así. Esto es súper útil, ¿vale? Y se conoce poco y se usa poco. Está genial esta página y además pues va avanzando y va creciendo, ¿vale? Entonces una cosa que os recomiendo cuando sepáis o descubráis a través de la API tengo que usar esta clase, a lo mejor no os queda muy claro mirando a la API cómo se hace, ¿no? Pues aquí podéis buscar probablemente y encontrar un pequeño ejemplito de ese elemento de cómo se utiliza, pues un ejemplo de 10 o de 5 líneas, ¿vale? Tenerlo ahí. Eso por un lado. Y por otro un proyecto al que yo os animo también que colaboréis, que lo he empezado yo. ¡Upa! Lo he empezado yo y ya aquí ha quedado. Ah, vale. Es que creo que no es... Boundless Geo, ahora que lo pienso. Yo creo que está en mi propio... Efectivamente. Es simplemente, como digo, hay muchos plugins y algunos malos y otros son muy grandes. Bueno, yo lo que he hecho es, lo que estoy haciendo aquí es coger algunos plugins, los que yo considero que está más o menos bien. He empezado con algunos de los que hemos trabajado en Boundless, que son más o menos pequeños, y son plugins comentados. Es decir, yo he cogido un plugin y lo he comentado de más, ¿vale? Le he añadido de más de documentación, ¿vale? Pues el plugin para utilizar este servicio que conoceréis que se llama What3Words. Pues bueno, pues aquí lo tengo, por ejemplo, aquí un proveedor de processing, pues el plugin, o vamos a ver, estar aquí, por ejemplo, plugin. Vale, pues veis, digamos, he añadido pues poco más de comentarios de lo que sería normal, ¿vale? Para que veáis, pues, dónde va cada cosa, cómo uso una cosa, etcétera, etcétera, que están un poco comentados de más. Esto, además de poder verlo así en la web de GitHub, donde veis el código, hay unos scripts que convierten esto en algo un poquito más chulo, que es esto. Aquí mi idea es añadir muchos plugins para que se puedan estudiar, entonces pincho en ese de What3Words, ¿vale? Veo las clases que tiene, digamos, y si me meto en alguno de estos elementos, pues además todos los elementos de QGIS, etcétera, van enlazados, o deberían estar enlazados con su correspondiente documentación. De forma que tú estás leyendo el código, pero digo, ¿qué es esto del QAction? ¿Qué es esto de un QAction? Y entonces me abre en GeoAPIs la clase QAction, ¿vale? Entonces, la idea es que yo voy a ir añadiendo más plugins ahí comentados y en el momento que se añadan, además, se corre un script que genera esa página automáticamente. Entonces, creo que es un buen punto de entrada para
estudiar otros plugins en vez de irte a la lista de 500 plugins y coger uno cualquiera que no sabes si es grande, pequeño, si está bien hecho, si no. Entonces, bueno, pues un poco, vamos a decirlo así, un conjunto un poco filtrado o curado, por decirlo así, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde has sacado el enlace? Todo está en la... Está en el GitHub, pero no lo veo ahora en el documento del... Todo está, para llegar hasta aquí he tirado... espérate, he tirado desde el enlace de GitHub, de la página de enlaces del GitHub de este curso, el primer enlace, que es el que te lleva de cómo, y aquí abajo donde pone ejemplos y trocitos de código, está aquí. Solo que he puesto mal enlace y no es Boundless Geo, es Bolaya. Esto lo tengo en mi propio usuario, ¿vale? Te va a llegar ahí, ¿vale? Bueno, con esto más o menos, la introducción, todavía no hemos empezado con nada de código. Entonces ahora lo que voy a tirar para arriba es, a ver, nuestra amiga la API, como digo, bueno, la API de QGIS, que este es, como digo, el documento fundamental donde nos vamos a mover. Entonces, lo que voy a intentar yo hacer es ahora ir haciendo cosas, tanto con este como la página de GeoAPIs, esa, una de las dos. Pero voy a intentar ir haciendo cosas ya en la consola, vamos a empezar a trabajar con la consola, voy a empezar a programar para que veáis cómo se programa QGIS con Python, y cuando tenga dudas, incluso son cosas que me las sé de memoria, pues voy a venir aquí para que veáis cómo un poco lo vamos a ir buscando, vamos a ir viendo cómo trabajar, cómo hacer cosas, y vamos a aprender a hacer algunas cosas sencillas, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Hace calor, ¿no? Sí, un poquito. Está aquí. Bueno, vale, todos tenéis un QGIS 3. ¿Alguien no tiene un QGIS 3 en su ordenador? O sea, para que me podáis ir siguiendo más o menos. Vale. Venga. Bueno, vamos a... Los que tengáis los que hayáis clonado ese repositorio, como yo os dije, pues tendréis que tener ahí, hay una carpeta que se llama datos. Solo hay un fichero de datos, que a malas podéis utilizar otros si no tenéis, pero bueno, es un fichero de datos con el que yo voy a trabajar. Entonces lo primero que voy a hacer es añadir una capa, luego veremos cómo se puede añadir desde código, la voy a añadir simplemente con la forma habitual, ¿vale? Para tener una capa con la que trabajar, y lo primero que voy a hacer, esto es lo más típico, que digamos, lo fundamental, por decirlo así, de trabajar con QGIS y algún tipo de datos espaciales, pues lo más típico es trabajar con una capa vectorial, ¿no? Vamos a ver cómo nos podemos mover por esa capa vectorial, vamos a ver cómo podemos contar las cosas que tiene, acceder a sus datos, etcétera, etcétera, para poder navegar, por decirlo así, por el contenido de esa capa. Vamos a desmenuzar la capa en sus entidades, cada entidad en su geometría, en sus atributos, y con eso pues ya tenemos muchísimas posibilidades de poder empezar a hacer análisis, a trabajar, a hacer cosas, ¿vale? Luego veremos cómo crear una nueva capa, y con eso básicamente ese es el contenido fundamental de la mitad de los plugins, ¿no? Quiero hacer algo, pues básicamente escoger una capa, toquetearla, cambiarla, quitarle una cosa, filtrarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer, voy a añadir una capa para con esta capa poder... una carpeta... Vale, dentro de este repositorio, como digo, hay una que se llama datos, y ahí tenéis, bueno, a lo mejor lo habéis visto alguna vez, de Natural Earth, fichero típico de los países del mundo, ¿vale? No tiene más truco. Vale. Si no tenéis o se lo pedís al compañero si lo tiene, o si tenéis internet, repito, hay que clonar ese repositorio. Si no, pues podéis usar cualquier capa, en principio no hay ninguna diferencia por ahora, ¿vale? ¿Está aquí todo el mundo? Si voy muy rápido, me lo vais diciendo. Repito, hay poco de espacio para que preguntéis cosas o vayamos a un poco de diálogo, vaya, que no solo hable yo todo el rato. Bueno, si veis cuando abrís la consola, obviamente la consola la tengo abierta, se abre aquí, ¿vale? Complementos, consola de Python, o plugins si lo tenéis en inglés, ¿vale? Consola de Python, y ahí os abre la consola, que es este elemento de aquí abajo. La consola de Python, hay una consola mejorada, por decirlo así, que es una consola de IPython. Los que estáis familiarizados con IPython, hay un plugin que añade una consola de IPython, tienes que tener instalado por separado y tal y cual. Yo no la voy a usar aquí, que lo sepáis, está en los plugins,
Y si hay internet aquí, lo podemos ver. IPyConsole, ¿vale? De mi buen amigo Alessandro Pasotti. Es un plugin muy chulo, muy bien hecho además, porque Alessandro es muy buen programador y está muy bien y os permite, pues los que prefiráis usar IPython con todos los extras y más ayuda contextual y más cosas tiene, pues es un plugin interesante, ¿vale? Yo, como digo, voy a usar la consola, simplemente tal y como viene con QGIS, la consola pura y dura sin ningún extra, ¿vale? Entonces, fijaos, cuando abrís la consola, lo que os dice ahí, usar eFace para acceder a la interfaz de la API de QGIS. Yo puedo empezar a utilizar elementos de QGIS, elementos de Python de QGIS. Por ejemplo, quiero generar una geometría. Yo puedo crear ahí una geometría, directamente. Pero si lo que quiero es acceder al programa en sí, pues decir, bueno, pues qué capas hay en ese programa en este momento cargadas, o sea, no elementos sueltos que no tengan nada que ver con el programa, sino en la aplicación en sí, qué capas hay cargadas o qué extensión cubre la vista en ese momento. Todo lo voy a acceder a través de ese elemento eFace, ¿vale? Que me da acceso a la interfaz de QGIS. Entonces, si tecleáis eFace, pues ahí os dice ya lo que es. Es un elemento de esa clase QGIS Interface. ¿Y qué podemos hacer ahora que sabemos que eso es de clase QGIS Interface? Pues ir al API, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo quiero que veáis. Cuando hagáis algo, vais a decir, pues no sé qué es esto, pues es de clase QGIS Interface. Entonces, puedes ir a la clase QGIS Interface a mirar qué es lo que habría allí, ¿vale? Entonces, yo me voy aquí. Opa. QGIS Interface. ¿Qué dices? Aquí, ¿vale? Y en la API pues puedo buscar esta clase y aquí veo todo lo que hay en esa clase, ¿no? Ahí si miráis en la esta te dice escribe help iFace. Bueno, te va a salir ahí toda la lista de métodos, pero eso es bastante inmanejable, mucho mejor tenerlo aquí, ¿no? Entonces aquí podéis ver qué es lo que hay en este iFace. Y entonces pues veo que puedo hacer muchas cosas. Aquí le puedo añadir, ¿vale? Añadir un menú, si creo una nueva funcionalidad, etcétera. Aquí es donde yo me voy a mi punto de entrada, por decirlo así, con QGIS, ¿vale? Bueno, como yo ya me lo sé, pues lo voy a buscar un poquito rápidamente, ¿no? Hay una función que es ActiveLayer, que me dice cuál es la capa activa, ¿vale? ¿Qué capa está seleccionada en ese momento? ¿Vale? Eso es una de las cosas que puedo sacar a través de ese objeto de la interface, ¿vale? De la interface de QGIS. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Me voy a ir aquí. También en esta versión 3 funciona bastante mejor que en la 2. La ayuda contextual, ¿vale? Entonces fijaos, Active Layer, ¿vale? Entonces ahí veis que ya me está recomendando, esa es la función de QGIS Interface, pues efectivamente. Y mi capa activa, pues ahí la tengo, es otro objeto de clase QGS Vector Layer, ¿vale? Si me voy para aquí, es verdad, veis que ActiveLayer me devuelve, esto que pone aquí es lo que va a devolver, ¿vale? Va a devolver de la clase QGS MapLayer, que es la clase base de la que derivan todas, ¿veis? De la clase MapLayer derivan la clase, ahí está QGS Vector Layer, la raster, el plugin layer, mesh layer. Bueno, por ahora me interesa la clase QGS Vector Layer, que es una clase que representa una capa vectorial, ¿vale? Es decir, diciéndole cuál es la capa activa, pues él me va a devolver una capa que es de tipo QGS MapLayer, en este caso es de tipo QGS Vector Layer porque estoy trabajando con una capa vectorial, la capa que tengo seleccionada es una capa vectorial, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer con esta. No voy a ir bim bam de un lado para otro con la API, ¿vale? Se debería hacer yo, como hay cosas que me las sé, pues no lo voy a hacer todo el rato para no perder tanto tiempo. Les voy enseñando un poco cómo navegar por esa capa, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué tengo en esa capa. Entonces estas son esas cosas que os decía, un poco de conocer un poco la estructura, la arquitectura de QGIS, no conocer los métodos, porque eso los voy a ver en la API, sino conocer un poco la estructura. Entonces, bueno, aquí ¿qué hay que saber para seguir avanzando? Bueno, pues tenemos que saber, probablemente esto no sea una cosa de QGIS, que ya podéis deducir, dentro de esa clase Vector Layer lo que tengo es un conjunto de entidades, ¿no? En inglés un feature, ¿vale? Entonces voy a tener un conjunto de features
y le puedo pedir que me dé todas las entidades. Cada entidad en este caso es cada uno de los países, ¿no? ¿Vale? Entonces, si os fuerais a la API y buscarais, pues veríais que hay un método que se llama getFeatures, ¿vale? Que lo que me hace es devolverme un iterador sobre todo ese conjunto de features. Entonces, de hecho, lo vamos a ver aquí. Yo le digo getFeatures y me devuelve un objeto de tipo QGS Feature Iterator. No sé si se ve bien. Si no se ve bien, ¿puedo poner la letra un poco más grande a lo mejor? ¿Sí? Vale. Pues vamos a poner un poquito más grande y así también lo que se está grabando se verá mejor. Vamos a hacer de todas formas esto también. Como ahora nos importa menos el mapa, vamos a dejarlo así. ¿Así se ve un poco mejor? Sí. Venga, pues pedid cosas así y las vais diciendo. ¿Lo saco entero? ¿Sepa que se ve? Vale. Ahí va. Venga. Sí, pues me deja. Si no así, pues no tiene botón de maximizar, pero me deja hacerlo. Venga. Aquí. Vale. Bueno, ¿veis? Tengo ese iterador, entonces ese iterador pues puede usar las cosas habituales que yo utilizaría en Python para iterar, pues para pasar por eso. Lo puedo convertir en una lista. Uy, va. ¿Qué pasa? Vale. Bueno, puedo convertir. Perdón. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer lo que he hecho de otra forma. Active layer. Vale. No. Las puedo pasar a una lista simplemente sin más que con el iterador, ¿no? Vale, entonces ahí veis que si yo digo que me enseñe eso, pues ahí tengo un chorro de tantas features como países hay, ¿no? ¿Vale? Básicamente es una lista de... pues puedo ver los que hay ahí, ¿no? 177 features, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos llegado? Le he pedido a través de ese elemento iFace cuál es su capa activa. La capa activa le pido los features, me da el iterador, lo convierto en una lista y con esa lista pues ya puedo hacer cosas, ¿vale? Cada uno de esos features lo puedo seguir rompiendo en su contenido. En particular, cada uno de los features, cada una de esas entidades tiene una geometría y una serie de atributos, ¿vale? Entonces, si os vais, lo repito una vez más, insisto, vais a la API, ese objeto que es de tipo clase, de la clase QGS Feature, si os vais a QGS Feature vais a ver que tiene dos métodos, uno que se llama Geometry y otro que se llama Attributes, donde puedo ver los valores. Para ver la geometría, simplemente pues coger, por ejemplo, de esa del primer feature, ¿vale? Esto pasa a veces. A veces a lo mejor os pasa esto en Windows, que el corchete de cierre, no sé por qué, en Windows a veces falla. Y en este ordenador parece que falla. Uy, va. Vale, vamos a poner... Vale, entonces yo sigo rompiendo cada uno de esos objetos, ¿vale? Los sigo rompiendo en más cositas, una geometría por un lado y los atributos que ahora veremos por otro lado. Veis que la geometría es de tipo QGS Geometry, ¿vale? Ese es un objeto con el que yo puedo hacer cosas, contiene la geometría, ¿vale? La geometría, por ejemplo, puedo expresarla en formato WKT. ¿Sabéis lo que es formato WKT? ¿Quién sabe lo que es de aquí? Vale, bueno, es un WKT, es Well Known Text, es un formato de texto para expresar geometrías, ¿vale? Entonces yo tengo una función que, repito, si os vais a la API y buscáis WKT, bueno, lo voy a hacer para que lo veáis. Si aquí me voy, QGS Geometry, y digo, pues yo quiero ver el contenido de eso en un formato texto, a lo mejor se puede hacer en WKT, es un formato, os vais aquí, simplemente buscáis WKT, y veis que ya hay un método que se llama asWKT, ¿vale? Entonces,
Como digo, yo estas cosas de aquí me sé tres métodos justos, lo demás lo busco. Es un poco el truco, el desenvolverse bien con la API y saber hacer cosas, ¿vale? Pues esa geometría le puedo pedir que me la enseñe como WKT. ¿Vale? Ahí tenéis, bueno, como es una geometría un poco compleja, pues ahí tiene todo eso del polígono de uno de los países. ¿Vale? ¿Cómo accedo a los atributos? Sí. ¿Sacar otra vez cómo has declarado features? ¿Cómo he sacado este feature? ¿Dices? Sí, mira, voy a limpiar aquí. Vamos a ver. Yo tenía el iterador, ¿vale? Que lo había metido en la variable iterator, ¿vale? Que eso es lo que me da cuando le pido a la capa, le uso el método getFeatures, me devuelve un iterador, ¿vale? Sobre todas sus features. Entonces, con ese iterador lo que he hecho es convertirlo en una lista, ¿vale? Simplemente pidiéndole a la capa, o sea, yo tengo la capa de la active layer, esto es una capa, o sea, esto hasta ahí me va a devolver un objeto QGS vector layer, a ese le pido sus features, get features. Luego veremos que se le puede pasar parámetros para que me devuelva un subconjunto de features filtrado. ¿Vale? ¿Por qué no en un momento para de autocompletar? No, porque me equivoco. O sea, por ejemplo, si aquí en vez de poner get features con mayúscula, pongo con minúscula, get features. Ah, pues no. ¿No? A lo mejor yo creo que al seguir no sabe que lo de active layer, el tipo que es, y no es capaz de hacerlo. Hasta ahí completa, pero a partir de Claro, claro, yo creo que debe ser eso, que no hace varios. Si esto lo meto en otra variable, luego ya sí que puedo sacar el tipo de ese. Bueno, esto le hago los features y esto me da un iterador, ¿vale? Ese es el iterador que luego lo meto en una lista, ¿vale? Lo tenía metido ya en una variable que se llamaba iterador, lo meto en una lista y esa lista la llamo features. ¿Vale? Entonces este feature es una lista... porque ya lo he iterado entero. Vale, tengo que volver a hacer... esperad. Esto lo meto en el iterador, claro, porque ya había recorrido todo el iterador. Y ahora hago la lista, ¿vale? Ahora ya la tengo ahí. Entonces cojo uno de esos features, el que he cogido en la posición 0, lo que decía. ¿Vale? Ese lo llamo feature, el primero. ¿Vale? El primero de los features lo llamo feature. Y ahí tengo uno de ellos y a ese le puedo pedir su geometría. ¿Vale? Que es un vector n. ¿Cómo hago con los atributos para pedirlos? Bueno, pues aquí puedo ir por la API que me dé los atributos, que me dé el valor de un atributo basándome, definiendo ese atributo por su nombre o por el índice, ¿vale? Pero también podemos usar una notación mucho más estilo Python, que es simplemente usando un corchete, es decir, puedo decir feature, corchete, el nombre del campo, ¿vale? Y me lo da directamente. Yo sé que en esta capa hay un campo que se llama Wikipedia, como digo, lo vamos a usar, ¿vale? Pues poniéndolo así, usando la notación normal de corchete, ¿vale? Como si fuera un diccionario, pues me da el valor, el atributo en el campo Wikipedia de ese feature, ¿vale? ¿Vale? Afganistán. Sí. Un comentario de los que siguen por ¿Con internet? Las preguntas que te hacen, no puedes repetir el micrófono. Vale, hay un micrófono por ahí. Los que queráis hacer preguntas para que se oigan también en la grabación y en el streaming, tenemos un micro por ahí. O también la repito yo, vale, directamente repito yo. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Si queréis el micrófono... Y si no la decís, y yo la repito para que se sepa, vale. Bueno, entonces lo que hemos hecho por ahora, vamos despacito, es coger una de las capas, la capa activa, esa capa, listar todas las entidades que tienen, quedarme con una de ellas y a su vez analizarla, ¿no? Ver qué tiene en su geometría. La geometría la he pintado antes con su contenido en texto, en formato WKT, y ver uno en particular de sus atributos, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa que es intentar listar los atributos de esa capa, ¿vale? Entonces a eso puedo hacerlo en dos puntos distintos, tanto en el feature como en la capa, ¿vale? Le puedo pedir dime todos los campos que tengas, ¿vale?
Entonces así, bueno, aquí yo sé que tiene una que se llama Wikipedia, pero no tengo por qué saber. Obviamente también puedo hacerlo fuera de la interfaz, puedo irme en este caso a abrir la capa en QGIS, la tabla de atributos y verlo, ¿no? Pero vamos a intentar listar. Entonces fijaos, yo me puedo ir otra vez a la clase QGS Vector Layer que tenía aquí. Vector Layer, que la tengo aquí. Vale. Vale, y veis que tengo una función que se llama fields, que es que me da todos los campos que tengo en esa capa. ¿Vale? Entonces luego ya de ahí veis que voy a sacar los nombres. ¿Vale? Eso veis que no me va a devolver una lista de campos, me devuelve un objeto que se llama QGS field. Los de atrás estáis poniendo cara de que no veis nada. Así que os lo voy a poner más grande. Vale. Qué malo esto. Ahí. Vale, yo voy a intentar, he buscado esa función. Vale. Tengo esa función que me devuelve un objeto de la clase QGS fields, que es básicamente un contenedor de fields, ¿vale? Un contenedor de campos. Entonces vamos a ver qué hay. Ahí pincho. ¿Y qué tengo en esta clase? Bueno, pues veis que tengo algunas funciones y ya en particular ya os lo digo, como digo, esto lo tenéis que ir buscando, ¿eh? Hay un método que me dé ahora una lista en vez de ese fields, ese objeto que es un contenedor, que me dé una lista. Pues sí, hay un objeto que te da una lista que se llama toList, ¿vale? Y esto ya os va a dar una lista. Yo me lo sé, vosotros lo tendréis que buscar, pero bueno, es ir buscando en la API, que es un poco el truco. Entonces, a esa capa le voy a pedir sus campos, me va a devolver un objeto de tipo QGS fields, que lo voy a convertir en una lista de objetos QGS field, ¿vale? Y cada uno de estos objetos QGS field ya son más sencillos y simplemente tienen pues dos propiedades fundamentales, que son el tipo de campo que es y el nombre, ¿vale? Me va a permitir, bueno, aquí más cosas, pero aquí veis que tengo ya el campo name, ¿vale? Entonces vámonos ahora, después de ver esto nos podemos ir aquí y decir, bueno, de la capa activa la voy a meter, yo creo que la tengo ya en una variable aquí, no. Entonces de este le voy a pedir los fields, como digo, efectivamente me devuelve un objeto de tipo QGS fields, ¿vale? Esto, como digo, lo podíamos pasar a una lista. Efectivamente me da una lista, es que hay muchos campos, esta es una tabla que tiene muchos campos, ¿vale? Lo voy a meter en una lista. ¿Vale? En esa lista veamos un objeto que llamamos fields_list, una variable, es la lista, ¿vale? Y los objetos de esa son todos los que veis ahí arriba, elementos de tipo QGS field, ¿vale? Entonces, quiero ver una lista con los nombres, pues bueno, simplemente puedo hacer una lista con los nombres, ¿vale? Vale, me hago una lista de los nombres. Vale. Vale, y esos son los atributos que tengo en esa lista. Vale, más o menos queda claro. Ahí tengo los campos, que entonces ya podría coger, pues voy a pedirle todos los valores a ese feature de todos los campos. Pues ya cogiendo todos estos features, los tengo, perdón, todos estos nombres de campos, los tengo en una lista y los nombres y las features que tengo, ¿vale? Recordad, por ejemplo, yo tengo este feature aquí, es un feature, y si yo hago feature entre corchetes el nombre de un campo, que lo puedo sacar de esa lista de arriba, vamos a hacerlo. Vamos a llamar a esto field names, ¿vale? Pues ahora puedo hacer feature field names el primero, ¿vale? Entonces puedo hacer este tipo de cosas, ¿vale? Cojo el nombre, el primer nombre de ahí, que es el que se llama scaleRank, ¿vale? Pues del feature dame el valor de su primer campo, de ese feature. O sea, el campo scaleRank, ¿qué valor tiene en el primer feature que he cogido, que era el de Afganistán, si no recuerdo mal, ¿vale? Pues 1, ¿vale? Es como vas manejando. Entonces, simplemente voy consultando la API, ¿vale? Para hacer algunas cosillas y buscar en esos elementos. ¿Qué elementos hemos visto por ahora? La capa,
el QGS Vector Layer, que está compuesta de features, QGS Feature, cada uno tiene geometría, y luego para los atributos... Y láser también. El láser, toma. Y tiene atributos, y los atributos, en vez de accederlos a través de alguna función, simplemente uso la sintaxis del corchete, ¿vale? Corchete, feature, corchete, nombre del campo, ¿vale? Que es una cadena siempre, ¿vale? Básicamente no es mucho, hemos ido deshaciendo, pero aquí ya nos permite hacer muchas cosas, si lo pensáis, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a poner un pequeño ejercicio para que veáis que es muy facilito, pero nos vamos a ir, vamos a cerrar la consola, vamos a irnos a la capa, ¿vale? Y entonces, si os fijáis, de todos esos campos que tiene muchos, de más, ¿vale? Fijaos que hay uno que se llama POP-EST, ¿vale? Que es el que tiene la población, ¿vale? Ahí. Entonces, imaginad que yo quiero hacer una cosa muy sencilla, es coger esos datos y calcular la población del mundo, ¿vale? ¿Cómo haríais con esa capa? ¿Cómo cogeríais en la consola de Python y haríais para sumar todas esas poblaciones que tengo ahí? ¿Vale? Es una cosa muy sencillita, ¿vale? Lo podéis hacer, os dejo ahora 5 minutos para que lo hagáis, lo podéis hacer directamente. Recordad, el campo se llama POP-EST, es este de aquí, ¿vale? Recordad, en la consola, voy a hacer aquí, pero también tengo otra cosa, que si vais a este botoncito de aquí, tenéis un editor. Entonces, si tenéis que hacer un pequeño script, que no sean solo línea por línea, pues lo podéis poner aquí, ¿vale? Entonces, podéis hacer un pequeño script, imaginad lo que yo, voy a borrar esto para que se vea claramente, mirad. Pues le digo aquí, layer, feature, se ve muy pequeñito esto, ahora lo pongo más grande, voy a... Desde el editor no tienes acceso a los elementos que has creado en la consola. No, porque eso lo que crea es un fichero que luego lo va a lanzar. En el editor, vamos a poner la letra también 15. Ahí está. Layer, perdón, ifface.active. Layer. Vale. Entonces, features. Bueno, ya lo voy a convertir directamente en una lista aquí. Vale, layer.get features. Vale, veis que esto yo voy escribiendo pero no hace nada, ¿vale? Y ahora pues bueno, puedo imprimir el valor de Wikipedia del primero. Vale, veis, tengo un script muy sencillito de 3 líneas. Primero, meto la capa actual en una variable. Segundo lugar, le pido todos sus features y lo creo en una lista. Perdón, esto falla aquí. Y después lo que hago es, del primer feature de la lista, ver su campo Wikipedia, que era Afganistán, ¿vale? Sí. ¿Cómo haces para cerrar el corchete en Windows? Porque no... Ah, no, preguntan cómo hago para cerrar el corchete en el Windows. Aquí falla en este ordenador, falla en otro, yo simplemente lo he copiado y lo voy pegando. Vale, porque no sé si fallará en todos vuestros ordenadores de Windows y los que están viendo por el streaming, no sé también, pero en Windows falla. Así que yo simplemente lo he copiado de un lado y lo voy pegando, Vale. Bueno, entonces, como digo, cojo la capa, con la capa le saco esa lista de features y del primer feature le digo que me imprima el campo Wikipedia, ¿vale? Veis que lo he escrito pero no hace nada. Ahora, en cambio, aquí le doy a este botón de play, ejecutar script, y por alguna razón falla. ¿Dónde es ese? Ah, es verdad, muy bien. Cierto. Vale. Vale, ahí me imprime, ¿veis? Lo ha guardado en un ficherito temporal y ese es el que luego ejecuta y pinta eso a Afganistán en la consola, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que yo os pido es que hagáis un pequeño script que me calcule la población total del mundo. Tengo la población de cada país, pues venga, meteos ahí, recorrer todas esas entidades que hay, recorrer todas las entidades de esa capa y coger sus valores de población, que estaba en el campo POP-EST,
recordarlo y sumarlo. Muy sencillito, ¿vale? Son 3 minutitos.